Bueno, esa iglesia de Tiatira es la iglesia del tiempo de la Reforma. Yo no sé si ustedes esta semana han escuchado hablar de la Reforma. Bueno, a lo mejor ustedes esta semana escucharon hablar de la celebración de la Reforma y han escuchado hablar de la Reforma. Resulta que, a ver, como les decía cuando les expliqué la iglesia de Pérgamo, se estableció la iglesia católica. Era el clero que mandaba, los judíos fueron quedando relegados, no se volvió a saber de ellos, se recogieron, se escondieron y entonces prácticamente el mundo occidental quedó bajo el gobierno y la influencia espiritual de la iglesia católica. En el año 1500 por ahí se levantó un monje, creo que era jesuita, ¿no? Sí, Agustín. Bueno, pues por allá, Martín Lutero. Con otros amigos y otros compañeros, ellos eran religiosos y dijeron, venga, nosotros estamos viendo que todo lo que dice la iglesia no es de acuerdo a lo que dice la Biblia. Recordemos qué pasaba en ese tiempo, por ejemplo, lo de las indulgencias. ¿Se acuerdan qué eran los de las indulgencias? ¿Saben qué eran lo de las indulgencias? Cuando dice ganándose indulgencias con Padre Nuestros ajenos, había que pagar unas cuotas. Eso hoy en día aquí en España le llaman la voluntad. Entonces, de acuerdo al pecado, así era la cuota que se pagaba. Y habían cuotas para pagar dentro de la iglesia. Fue una de las cosas. Entonces estos monjes, este Martín y sus amigos decían, ¿dónde dice en la Biblia que nosotros tenemos que pagar para que nos perdonen los pecados? Y ellos empezaron a ver una cantidad de cosas que no eran de acuerdo a la escritura, además porque les habían prohibido que leyeran la Biblia. Yo recuerdo que mi mamá decía que aún estando ella en su juventud, en el siglo pasado, la misa la daban en latín y de espaldas. Les contaron eso, yo creo que a ninguno de nosotros nos tocó, a mi mamá le tocó. Les hablaban la misa en latín y se la daban de espaldas. O sea que la gente iba a misa y aprendía hacia la pared. El sacerdote hablaba así y en latín. Y todos los que están ahí sentados, ¿qué aprendían? Nada. Y les tenían prohibido leer la Biblia. Lo único que leían, inclusive los sacerdotes, eran las encíclicas papales. Porque decían que el que leía la Biblia se enloquecía. Y que eso no era para todo el mundo. Tiempos de Calvino y Lutero. Entonces, estos hombres se levantaron y ellos se rebelaron contra ese clero, contra esa institución, y ahí fue donde salió lo de la Reforma Protestante, ¿vale? Entonces, esa iglesia de Tiatira marca esa diferencia, ¿no? Los que venían metidos dentro durante siglos bajo las reglas del catolicismo y un momento a otro, pues ellos se levantan un grupo y dicen, nosotros no vamos más con esto y nos hacemos a un lado. Y entonces cada 31 de octubre la iglesia evangélica conmemora el aniversario de la Reforma. Y de ahí nació la iglesia protestante, donde durante años hemos estado muchos de los que estamos aquí, la iglesia evangélica. Y esa es la iglesia que el Señor le habla en este mensaje a Sardis. Dice en el capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces lo primero es, ese nombre de Sardis significa remanente, lo que quedó, el poquito. Mire que siempre cuando estudiamos la Biblia, cuando hay esos grandes movimientos y todas esas cosas, queda un remanente, queda un poquito. Entonces ahí está Sardis, ese poquito que salió de allá de la iglesia católica, que empezaron con muy buenas ganas y todo. El Señor les dice, mire, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Se acuerdan que nos hablaban de los 7 espíritus de Dios? Las 7 estrellas, los mensajeros y los 7 candeleros. Pues el que tiene el control de todo le dice, yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, es un mensaje muy fuerte, porque la iglesia evangélica en la que nosotros nos hemos movido muchos años, tiene el nombre de que está vivo y en realidad es una iglesia muerta. En realidad es una iglesia muerta. ¿Por qué es una iglesia muerta? Dice el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. ¿Por qué?
La iglesia evangélica que nace de esta reforma tampoco se ha remitido al origen, a la raíz escritural para mantener limpias sus doctrinas. Entonces, estos hombres hicieron un trabajo muy grande, que fue lograr romper hasta cierto punto con la doctrina del catolicismo y todo ese manejo espiritual babilónico que Satanás había impuesto para hacer extraviar a los cristianos, a la gente que de verdad buscaba a Dios. Sin embargo, la iglesia evangélica no alcanzó a volver a sus raíces. Entonces se generó ahí como una simbiosis, una mezcla, ¿no? Ellos dejaron unas cosas, pero siguieron practicando otras y para empeorar adhirieron unas nuevas. Entonces es donde nosotros vemos cuántas corrientes del protestantismo hay. Que bautistas, que anabaptistas, que presbiterianos, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, anglicanos, adventistas del séptimo día. Y entonces uno dice, caray, ¿y nosotros a dónde encajamos en medio de todo esto? ¿Sí o no? ¿Por qué hay tanta proliferación de iglesias? Porque no se llegó a la pureza de la doctrina, que es lo que está guardado en las escrituras, que es la Torá. Mire, cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, por ejemplo, cuando leemos los evangelios, que el Señor nos habla de estudiar la palabra, de hablar de la palabra, ¿qué palabra creen ustedes que leía Pablo? Si Pablo fue el que escribió las cartas, cuando él estaba enseñando, sus cartas no existían. ¿Cuál era la palabra que Pablo enseñaba? La Torá, el Tanaj. Cuando el Señor Jesús enseñaba, y los evangelios lo dicen, y les recordaba la ley, los profetas, eran tres cosas: la ley, los salmos y los profetas. Existía el Tanaj, de Génesis a Malaquías. Eso era lo que ellos estudiaban, eso era lo que ellos conocían, porque eso era lo que existía, no existía nada más. Entonces, ¿en qué cayó la iglesia protestante? En montar su propia doctrina. Y entonces salen los de los Jesús solo y los de la Trinidad. Entonces los de la Trinidad vienen con lo de la iglesia católica, y los Jesús solo cogieron un poquito del judaísmo. Entonces vienen los que hablan en lenguas y vienen los que dicen que el Espíritu Santo ya no hace milagros. Entonces vienen las iglesias donde el culto es sacar demonios, y hay unas iglesias bautistas donde dicen que el demonio no tiene nada que ver con nosotros. Y luego los que guardan el séptimo día, y luego una cantidad de historias. Y el Señor, ¿qué le dice a esa iglesia? Le dice: sea vigilante, afirme las otras cosas que están para morir. O sea, se ha ido muriendo la sana doctrina. Por favor, mantenga el poquito de lo sano que todavía tiene, dice el Señor, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y lo que has oído, y guárdalo. Y vuelve a decir: arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿A qué iglesia se le habla de la segunda venida del Señor? A la iglesia de Sardis. A la iglesia de Sardis el Señor le dice: yo voy a volver y la voy a sorprender. Así que pilas, porque yo voy a venir. Y si algo no se habla hoy en día en la iglesia, es de la segunda venida del Señor. A nosotros en la iglesia donde yo crecí nos mantenían taladrados con eso. Uno vivía muerto de miedo, porque mañana viene el Señor, y si yo no me arrepentí de verdad me quedo. Y eso le daban caña al púlpito con ese mensaje. Pero como no ha venido, entonces nosotros como las 10 vírgenes nos echamos a dormir, porque como se pasó el tiempo y no vino. Y el Señor, ¿qué le dice a esta iglesia? Acuérdese que yo prometí que voy a volver, y va a ser en su tiempo. Así que cuide lo poquito que todavía le queda de la sana doctrina, porque yo voy a venir como ladrón, y no vas a saber a qué horas vendré sobre ti. Ahora, el Señor ha dejado unas como dice uno, como pistas en la Biblia, unas señales
de en qué tiempo podría venir el Señor. No se sabe un año, no se sabe, pero dice que al final, al sonar de la final trompeta, ¿cuándo se suena la última trompeta? Hay algo que nosotros el Señor nos ha regalado y es poder conmemorar las fiestas solemnes del Señor. Y hay una fiesta que la acabamos de conmemorar hace 2 meses, 1 mes y medio, que es la fiesta del Yom Teruah, la fiesta, la conmemoración al son de trompetas. O sea que muy posiblemente la segunda venida del Señor sea para un tiempo de Yom Teruah, un septiembre, un octubre. ¿Por qué se dice al final de la última trompeta? Porque es que se suena ese chofar y no se vuelve a sonar hasta Sukkot. No se vuelve a sonar hasta Sukkot, la última trompeta. Así que el Señor va a volver. Creíamos que no, el Señor hoy nos lo está recordando. Yo voy a volver. Ahora le dice, tengo unas cosas buenas. Aquí hay un reconocimiento. Unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces, mire, esta iglesia evangélica que ha caído en tantas cosas, que no se ha sujetado a la verdad, el Señor a algunos los ha empezado a llamar al conocimiento de la verdad. Entonces, igual que cuando nos sacó del catolicismo, nos costó tanto trabajo salir de allá, ahora nos toca salir del sistema de la iglesia protestante. Y nos toca volver a las raíces hebreas de nuestro evangelio y de nuestra vida espiritual. Y eso es otro choque. Eso es otro choque. Porque cuando nosotros le decimos a la gente de la iglesia que no se adora el día domingo sino el día sábado, eso es un golpe el berraco. ¿Cómo que ustedes guardan Shabbat? Shabbat, eso es judaizar. Váyase al libro de Gálatas. Judaizantes. No, es que fue la iglesia católica cuando les hablaba ahora de Pérgamo y en el tiempo tan largo de Tiatira, en que cambiaron el Shabbat por el día domingo. Ellos fueron los que cambiaron el día de la adoración. Bíblicamente es el Shabbat, no el primer día de la semana. Pero ellos lo cambiaron, ¿sí o no? Y cambiaron muchas cosas que ahora nosotros nos venimos a encontrar y decir, jolín, yo que pensé que con salir de la iglesia católica era suficiente. No, tengo que salir de este sistema, porque este sistema todavía está apartado de la plenitud de la verdad de la Torá. Entonces a nosotros nos enseñaron los 10 mandamientos, guardar las fiestas, decía, no, un mandamiento, santificar las fiestas. Y cuando usted va a Éxodo 20, eso no dice Éxodo 20. En Éxodo 20 dice, guarde el Shabbat, santifique el día sábado, santifique el séptimo día. ¿Sí o no? Entonces, la iglesia católica nos cambió y dijo, santifiquen las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Las que les hablo ahora, las fiestas de los santos. Entre más santos para celebrarle, más rumba y más fiesta hay. Y la iglesia evangélica nos enseñó que nosotros no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento. Entonces en la iglesia evangélica nosotros nos dicen que a nosotros nos cuenta el tiempo desde Mateo hasta Apocalipsis, pero de Génesis a Malaquías eso no tiene nada que ver con nosotros. Eso no tiene nada que ver. Y hay unas malas interpretaciones de las enseñanzas del apóstol Pablo. Esta semana nomás en el grupo de mi familia alguien hizo una pregunta y le contesté por el privado, no me ha dicho nada. Hablaba era el bautismo lo que preguntó, algo así. Porque todo es una equivocación. O sea, todo es un error. Y cuando uno al Señor le comienza a mostrar esa verdad que está aquí en la Escritura, pues se nos arma un lío. Porque entonces ya nos tachan de judaizantes. A los reformistas les dijeron herejes y mataron a muchos. Ahora nosotros nos llaman judaizantes, nos llaman no sé qué, que si conmemoramos la fiesta solemne estamos judaizando. Cuando las fiestas solemnes son esas lumbreras que estableció el Señor para que nosotros conozcamos los movimientos proféticos. Cada fiesta solemne habla de Jesús en una diferente etapa de su ministerio.
Si usted no conoce las fiestas solemnes, usted no puede entender el movimiento profético de Jesús, de la palabra y de nosotros como iglesia. Eso lo tenemos que conocer y tenemos que volver a la raíz que está aquí, en la Escritura. Porque nosotros tenemos un sancocho entre lo que nos quedó de la Iglesia Católica y lo que hemos recibido de los que fundaron las iglesias donde nosotros venimos. Si vamos a hacer un examen, aquí por ejemplo, ¿de qué iglesia viene Nubia? ¿Dónde nació usted espiritualmente el Evangelio? En la Pentecostal. O sea que usted es de los Jesús solo y los que hablan en lenguas para salvación. Y se bautizan en nombre de Jesús. Es la doctrina donde nació Nubia. ¿Sí o no? Y tiene que tener el bautismo del Espíritu Santo. Listo. ¿Y de dónde viene Mercedes, que es donde vengo yo? De los trinitarios. De los bautistas trinitarios, donde el Espíritu Santo no hace milagros, donde cantamos sentados. Entonces en la iglesia pentecostal hacen una bullaranga terrible. Y en la iglesia bautista, donde nacimos nosotros, cantamos sentados con un himnario. Porque cantar de pie y eso es darle vida a la carne. Mira que venimos de unos contextos fuertes. José y Gladys han estado en otras iglesias. ¿De qué contexto vienen? Yo no sé, era una iglesia fundilola, pero yo, bueno, allá se alababa con palmas, mucha música y la palabra, no normal. Nosotros nos encontramos cuando yo por lo menos salí de allá del centro bíblico, que era bautista, donde conocí a Carlos, que era la cruzada. Eso era pentecostal. Pero ahí peor porque ahí había de todo también. Entonces nosotros venimos de un revolcón de cosas que por misericordia de Dios hoy estamos aquí. Nosotros nos podríamos identificar como ese sardis, ese remanente al que el Señor le va entregando cosas mucho más profundas. Y volvemos a pasar el mismo proceso. Nos hacen a un lado, nosotros no encajamos, nosotros no pegamos, nosotros somos los indeseables, nosotros somos la gente rara. Nosotros no encajamos en ninguna iglesias evangélicas. ¿Por qué? ¿Porque son muy malas? No. Porque el Señor, por su gracia y su misericordia, nos ha dado un entendimiento un poquito más arriba de decir, aquí me tengo que hacer a un ladito y a ver cómo me organizo para esto. ¿Qué le dice Dios a esta iglesia? Dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Recuerden que las vestiduras blancas hablan de la santidad. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es tiempo para nosotros, porque el Señor viene, que volvamos al origen de todo. Por eso nosotros a ustedes siempre les damos puntaditas, en el hebreo dice tal cosa. Siempre nos hemos preguntado cómo les vamos a enseñar todo lo que nosotros estamos recibiendo. O sea, lo que nosotros hemos logrado impartirles a ustedes no es yo creo que ni el 10% de todo lo que Dios nos ha entregado. Pero si nosotros venimos y les soltamos esto a ustedes así, yo creo que se van y aquí no vuelven. No lo aguantan. A nosotros nos costó reconocerlo. Y nos costó mucho. Llorábamos. Cuando recibíamos algo, y decía, Señor, pero yo he creído esto toda la vida. Por ejemplo, yo soy evangélica toda mi vida, yo no fui católica. Yo no toqué la iglesia católica, pero yo sí fui evangélica toda mi vida. Y luego me doy cuenta que el 80% de lo que recibí en la iglesia evangélica no era. Entonces eso es un dolor aquí adentro y es un decir, Señor, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo manejo esto otra vez? ¿Cómo le digo a mi familia toda evangélica que eso no es así? ¿Cómo le digo a mi familia que es evangélica que eso no es así? ¿Cómo le digo a mis discípulos, a los que están aquí que son del Señor, que venimos en un andar que no es así, sino que es por aquí? ¿Cómo se lo explico yo a la gente? Que Señor, danos sabiduría, Señor, danos el amor para hacer esto, el tacto para llevarlo poco a poco y que no sea un impacto así, de que todo el mundo diga, porque no queremos hacer daño con esto. Y es una cosa que me llama la atención en el mensaje de todas las iglesias, destaca mucho ese oído. ¿El oído? El oído. No se refiere a
a ningún otro de los sentidos sino el oído. El oído. Y la Biblia nos habla de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10. Nosotros tenemos que ser guiados por su voz, tener el oído atento. Y mire que el Señor siempre dice, el que tiene oído para oír, que oiga. Porque mire, estas cosas se le enseñan a todos. Y entonces los que son sordos, ¿cómo hacen? No, aquí está hablando del área espiritual. Aquí está hablando del área espiritual. Nos toca, eso es una buena aporte que hace Gladys. ¿Quién le va a enseñar a los sordos el evangelio? Entonces nos va a tocar aprender lenguaje de señas. Mi sobrinita es budista, tiene 35 años y su iglesia donde ella va Nos va a tocar aprender lenguaje de Se señas. hace mucho énfasis a todo nivel de lenguaje, Claro. por lo menos saberlo interpretar. Saberle llegar, porque entonces ¿cómo vamos si nos encontramos un sordo? ¿Cómo le vamos a hablar de la palabra del Señor? Ahora, están los sordos espirituales. Hay gente que se le habla las palabras y no las oye. Hay quienes no oyen porque no han... y otros porque simplemente no quieren oír. Hay gente que no quiere escuchar. Hay gente que le dice a uno, no me hable de eso, que yo prefiero quedarme con lo que tengo. Y no, ¿qué? A mí no me toca ese tema, déjeme como estoy. ¿Está bien? Porque aquí dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Entonces estamos viviendo ese tiempo que nosotros, mire, lo acabamos de pasar y ustedes lo vivieron con nosotros cuando salimos del CEFA. ¿Qué hacemos ahora? Entonces, perdona, la chica que estaba aquí, ella vino hoy y se ha ido, es porque no tiene oído, o sea, no vio, No sabemos el Espíritu Santo qué va a hacer con esa palabra en ella. Por eso nosotros tenemos que dar la palabra y el que la recibió y el Espíritu Santo en la palabra dice, mi palabra no volverá a mí vacía. O sea, no es casualidad que esa muchacha haya venido de aquí. O algo se sembró. Algo recibió, algo el Señor le entregó, algo el Señor hará. Y para mí es la segunda vez que me pasa. Porque en Torremolinos me pasó con una señora apostólica, católica, romana y de esas atravesadas, que a veces iba los domingos y se sentaba en el muro de afuera. Y el día que decidió entrar, me acuerdo tanto que el tema, estábamos hablando de la iniquidad y justo ese día estábamos hablando de los ídolos. Los que adoran a los ídolos que no ven, que no huelen, ¿se acuerdan? Que están atados de manos, que no caminan y como ellos son los que los siguen y los que los veneran y todo. Y la señora estaba sentada en la primera fila. Yo no me pongo a ver quién viene ahí. Nosotros tenemos que dar la palabra. Y al que le llegó, ya cada uno es responsable. Cuando el Señor le pregunte, no puede decir, a mí nunca me dijeron eso. Y el Señor le va a decir, perdona, tal día, en tal lugar, tal persona te habló de esto y en tal sitio, en tal sitio. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y estar atentos. Porque, exacto, el Señor habla y nosotros cada uno con nuestra voluntad recibimos o rechazamos. Cuando nosotros salimos del CEFA nos quedamos en el aire y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Y empezamos a orarle al Señor. ¿Bajo qué cobertura espiritual nos vamos a meter? Porque entre otras, lo que nos habían dicho y enseñado era que teníamos que estar bajo una cobertura. Que teníamos que estar bajo una cobertura. Y entonces uno buscando coberturas, pero escuchando entre todos lo mismo y donde nos acaba de sacar el Señor. Entonces, si Dios me sacó de aquí, ¿yo por qué me voy a volver a meter allá? Entonces, ¿qué hicimos? Vámonos a Hechos. Si ustedes se acuerdan, lo primero que estudiamos cuando empezamos en IRE fue el libro de los Hechos. Vamos a estudiar el libro de los Hechos y ahí el Señor nos va a enseñar cómo se administra y se lleva la iglesia. Porque el Señor nos venía en un proceso de sacarnos de lugares totalmente equivocados. Y mire toda la riqueza que el Señor nos ha venido entregando y hemos tenido que buscar ajustarnos a la palabra lo más posible para no equivocarnos y no andar enseñando equivocaciones. Entonces, esta iglesia de Sardis es esta iglesia, ese remanente que el Señor va apartando de todos estos lugares para prepararnos para la segunda venida del Señor. Y nos va trayendo cada vez más sujetos a lo que la palabra de Dios enseña. Y aquí es donde es nuestra voluntad la que nos va a llevar a obedecer o no obedecer. ¿Cuál es la promesa que hay aquí? A mí me parece muy fuerte, esto nos dejó así como pensativos,
porque dice que al que venza le va a dar vestiduras blancas, no va a borrar su nombre del libro de la vida. Esto hay que estudiarlo muy profundo. Porque si dice que a esta iglesia no le va a borrar el nombre del libro de la vida, o sea, ¿será que habrá personas a las que sí se les borrará el nombre del libro de la vida? Entonces hagamos una incógnita así y a estudiar. Porque lo que hemos aprendido hasta hoy es que escrito en el libro de la vida y me quedo por la eternidad. Y este pedacito nos mueve el asiento doctrinal. Entonces nos toca ¿qué? A estudiar, iglesia. ¿Qué es lo que esto significa? Dice, voy a confesar su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto sí que es bonito. Que el Señor Jesús es el que nos va a presentar delante del Padre. ¿Por qué? Porque por su gracia y su misericordia hemos podido llegar hasta aquí. Y lo que dice doña Nancy, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Ahora que ya sabemos que la Iglesia Católica ya me sacó, ¿qué me queda de la Iglesia Católica? Tengo que sacarlo de mi vida. Gracias, Señor, por la Iglesia Evangélica donde he estado, por lo que he aprendido. No vamos a maldecir la iglesia, no vamos a maldecir los pastores, de todos aprendimos, hemos pasado procesos, el Señor nos ha pulido, el Señor ha trabajado con nosotros. Hay pastores allá afuera que de verdad aman el Señor, aman la obra, lo hacen de corazón, pero hay sinvergüenzas que hicieron de esto un negocio, manipulación, como les va a enseñar Carlos ahora con la última iglesia. O sea, de todo hay allá afuera. ¿Qué es lo que nos compete a nosotros? Que si el Señor se permite llamar, que dentro de todo esto hay un remanente que no se contamina más y que decide salir, Él va a estar con nosotros y Él nos va a ayudar a seguir adelante. Y nunca se le olvide que el Señor va a volver. Aunque algunos creen que no, porque se demora mucho, por ahí creo que eso dice el apóstol Pablo, algunos creen que eso era puro cuento, el Señor va a volver, va a venir. Así es.